Oye, yo tengo que estar callado, ¿verdad? Sí. Pero puedes cerrar tu micrófono. Sí, pero ahorita después de que lo presente. Sí. Uh-huh. Buenas tardes a todos. No sé si ya nos escuchan, a ver cómo está esto. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera videocharla del colectivo Educación Especial Hoy en estos tiempos difíciles que se están viviendo de pandemia y que decidimos hacer estas actividades para pues compartir diferentes temas que nos permitan pues seguir reflexionando, seguir actualizándonos, seguir analizando la situación y en base a esto, pues seguir generando propuestas para fortalecer la educación especial. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del maestro Cuauhtémoc Jerez. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Él dio clases muchos años en la Escuela Normal de Especialización de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, si ustedes alguna vez se han preguntado pues cuál ha sido el trato que se ha dado a las personas con discapacidad o de qué manera ha ido evolucionando o cómo se ha ido manejando a lo largo de la historia, o qué son las diferencias tanto individuales como colectivas, pues ese va a ser un poco el tema del que nos va a hablar el maestro Cuauhtémoc el día de hoy. Él fue mi maestro en la escuela normal, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros y bueno, vamos a darle la palabra para empezar con la exposición. Pueden ir dejando sus comentarios, sus quejas, sus preguntas o cualquier cosa que quieran comentar, nos lo van dejando, nosotros lo vamos a ir leyendo para dar respuesta o para hacer algún comentario más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, ya casi tardes noches. Aquí desde donde estoy transmitiendo en la delegación Benito Juárez, pues ya hay nublado, por eso es que adelanto un poco la noche. En fin, efectivamente yo trabajé de una manera muy particular, muy peculiar como maestro en la normal de especialización. A mí me llevaron para impartir materias vinculadas a las ciencias sociales en el plan de estudios que estaba vigente en aquel entonces. Yo llego en el 1977, ya suena antiguo, ¿no? A la escuela y me adscriben en vísperas del inicio del semestre, del primer semestre de ese año. Es decir, ha de haber sido por ahí de agosto, ¿no? De 1977. Y en la primera junta académica que se tuvo para ir a arrancar el curso, no sé quiénes de ustedes habrán estado por allí en esa escuela, pero las autoridades educativas de la escuela eran verdaderas autoridades en educación especial, gente con mucha experiencia en educación especial y que había ocupado puestos importantes dentro de las... En ese entonces había un sistema de educación especial, aparte del sistema de educación regular. Y quien dirigió pues esta reunión con los maestros, por supuesto una reunión académica, era la subdirectora académica. Y recuerdo, no voy a decir su nombre, quien lo sepa pues ahí lo sabrá. Una buena intervención, por supuesto, una señora muy capacitada, con mucha experiencia, muy humana, incluso con una leve discapacidad motriz, porque tenía, supongo yo, alguna secuela de polio leve, entonces caminaba así como cojeando, hay otra palabra que no recuerdo ahorita cómo se le llama, pero pues eso a mis ojos le daba más autoridad, ¿no? Y la reacción de mis compañeros, de los cuales yo conocía prácticamente a 2 o 3 con los que había coincidido en alguna otra institución normalista antes, pues le tenían un profundo y merecido respeto a la señora.
nos habló de muchas cosas, el plan de estudios que era nuevo, pero hubo dos frases que a mí me llamaron mucho la atención y me prendieron las alertas, ¿no? He de decir que yo era un personaje que venía, por supuesto, de la sociología y de la sociología crítica y de las intenciones revolucionarias. Y cuando digo revolucionarias, digo de la revolución socialista, ¿no? Es decir, no era un sujeto fácil yo, pues, y no las instituciones, si hoy no me convencen en aquel entonces, menos, aunque les haya encontrado yo méritos. Hay otro antecedente que quiero platicarles de carácter biográfico, que era cuando me anuncian a mí que me adscriben a la normal de especialización, a mí me da mucho gusto, porque yo después de mucho discutir con mi padre, que era también un viejo normalista, creyente del normalismo, y él estaba convencido de que el cambio social tenía que venir por la educación, y yo decía, no, la educación es un fenómeno superestructural, y si no se modifican los elementos estructurales o infraestructurales, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Finalmente, mi concepción de la escuela era que la escuela está reproduciendo el sistema de dominación capitalista, ¿no? Esta convicción no se me ha quitado del todo, pero ya tenía yo una convicción más suave sobre esto y se me había agudizado un poco más la posibilidad de hacer un cambio, no a través de la escuela en sí mismo, sino a través de la formación de los maestros. Si los maestros no cambiaban, si los maestros no cobraban conciencia y educaban a sus alumnos con miras a un cambio, yo no veía cómo. Yo ya tenía algunos años trabajando en las escuelas normales y yo no veía que en las normales, ni en la Dirección General de Educación Normal, que así se llamaba en aquel entonces, era una dirección general exclusiva para la operación de 400 escuelas normales que había en el país, oficiales y particulares, ¿no? Sí era centralismo, ¿no? Pero así era. Y yo no veía por ningún lado esta idea de que los maestros que iban a promover el cambio social, que era lo que a mí me interesaba, tuvieran cierta conciencia crítica. Pero cuando me dicen, vas a la normal de especialización y me platican qué era lo que se trataba allí, yo dije, híjole, esta debe de ser la población idónea, la población más susceptible de adquirir una conciencia crítica, porque pues sí, están tratando pues con las personas no normales. En aquel entonces se les llamaba atípicos, ¿no? Eran alumnos atípicos, eran el objeto, no se me enojen, estoy hablando en términos epistemológicos, eran el objeto de la educación especial. Los sujetos de la educación especial, por supuesto, eran los maestros. Pero esto no es por objetivizar ni por cosificar, como después algunos se asustaron y empezaron a hablar de que el sujeto de atención, no, perdón, el sujeto de atención es el que da la atención y el objeto de atención es el que recibe la atención. En fin, yo estaba seguro de que los maestros, como sujetos de atención, como sujetos del servicio educativo, dado que tenían a su objeto de atención, es decir, a sus alumnos atípicos, hoy denominados con discapacidad o bien con NEVAPS, ya esto lo comentamos más adelante, estarían conscientes del maltrato, de la marginación, que también le pongo comillas porque no es precisamente una marginación, pero sí de una estigmatización, aunque en ese entonces el término era desconocido en el ambiente de la educación especial. Yo estaba seguro de que era un problema de estigmatización, pero bueno, yo venía de la sociología, entonces me era familiar el concepto. Y que seguro estaba yo de que esta estigmatización generaría elementos críticos, es decir, pensamientos, conciencia crítica en los maestros, ¿no? Bueno, yo estoy contento, pues, entusiasmado de poder hacer algo más, algo como lo que está haciendo Educación Especial hoy, en aquellos años, ¿no? ¿Qué
Claro, sin internet, sin teléfonos celulares, era una cosa muy primitiva, digamos, ¿no? Pero cuando la maestra está echando su discurso, bien, de repente pronuncia una frase que a mí me alarma. Cuando dice, maestros, tenemos que enseñarles a nuestras alumnas que aprendan a tratar a nuestros alumnos, a sus alumnos, es decir, a los educandos atípicos, como si fueran nuestros iguales. A mí me golpeó esa frase, ¿no? ¿Cómo que la subdirectora académica está incitando a eso, ¿no? Fíjense la soberbia, fíjense el nivel de superioridad en el que estaba instalada ella, y el director, y los directores de escuelas de educación especial, y los maestros, ¿no? Ay, trátalos como si fueran nuestros iguales. Yo dentro de mí pensé, ¿qué mérito tiene, no? Me parece que no va por ahí, ¿no? Yo no sabía mucho de la educación especial, ni de la población atípica, ni de las discapacidades. Y hubo una segunda frase ya hacia el final de su intervención de la maestra, donde dice, y hagamos todo lo posible para darles un poco de felicidad a los educandos atípicos. Yo recuerdo que hasta me llevé la mano al bolsillo y dije, chin, ya se me acabó la felicidad, ¿no? Ah, pero en mi casa, pensé, ¿no? O sea, no lo dije. Pensé, pero en la casa seguramente tengo un montón de felicidad guardada en un cajón y mañana me traigo los bolsillos llenos para empezar a repartir felicidad. Tengan su felicidad, tengan su felicidad. Evidentemente yo recurría a mis pensamientos sarcásticos y cuando ya no había, cuando no era conveniente pues expresar estas reacciones mías. Entonces, pues sí, mi expectativa se rompe rápido, ¿no? Mi expectativa de que me iba a encontrar con personas con una conciencia social formada o bien susceptibles de adquirir una conciencia social crítica para cambiar las condiciones sociales que tenían a la población atípica en general y a los educandos atípicos en particular en estas condiciones de maltrato, de olvido, de desprecio, de bullying, ¿no? Y cuando oigo esto, digo, híjole, pues a ver cómo está, ¿no? Bueno, a partir de ahí, yo me planteé la necesidad de escribir algo que fuera una visión social crítica de la educación especial. Entonces, escribí un artículo que en su primera versión, que se publicó en esta revistita que se llama Normalismo, pero se publicó varios años después de que yo lo escribí y varios años después de lo que les estoy platicando. Esto se publicó hasta agosto de 1989, ¿no? Perdón, me equivoqué en las fechas en que yo llegué. Yo llegué en el 87 a la escuela. En el 77 yo tenía 20 años y yo, cuando llego ya traigo camino recorrido. Perdón por el error en las fechas. Esto se publica en la revista Normalismo hace, 2 años después de mi ingreso a la normal de especialización. Yo ya lo había escrito mucho tiempo atrás de cuando se publica. Y el primer título que llevó este artículo era Actualización crítica del discurso sociológico vigente en educación especial. ¿Qué había pasado? Que el plan de estudios que estaba recién estrenado, creo que era el segundo año que se impartía, que se aplicaba este plan de estudios de aquellos años, tenía líneas de formación. Y una de ellas, la que aparecía hasta arriba en el mapa curricular, no sé cómo le llaman ahora, algunos le llamaban retícula o macroretícula,
era el mapa curricular, ¿no? Era precisamente la línea de formación social y era la única línea de formación, fíjense, un exceso, ¿no? Que duraba toda la carrera, los 8 semestres, y en el 7º y el 8º semestre eran 2 seminarios por semestre. Esto significa que eran no 8 espacios curriculares, eran 10 espacios curriculares de la línea de formación social. Entonces ahí los sociólogos, los antropólogos, los filósofos, los historiadores, pues llegamos casi en tropel, llegamos un montón, ¿no? Y sí, sufrimos de ciertos roces, ciertos choques con los maestros de educación especial, porque antes de este plan de estudios, el enfoque, 2 enfoques, el enfoque psicopedagógico, que era el que había imperado en los años anteriores, y el enfoque biomédico, que es con el que se funda la propia Escuela Normal de Especialización, donde está un montón de médicos y psiquiatras, o sea, personal de la área de salud, pues nos vieron raro, y como nosotros los cientistas sociales sí somos medio antisociales, ¿no? Es decir, somos críticos y no nos incorporamos fácilmente a dinámicas que no nos parezcan, ¿no? Hubo roces, en fin. Por eso yo le llamé actualización crítica del discurso sociológico, porque sí había ya un discurso sociológico muy incipiente, a pesar de que un director de la Normal de Especialización fue un sociólogo, hermano del fundador de la escuela, don Héctor Solís Quiroga. El fundador fue Roberto Solís Quiroga. Y ese fue abogado y después hizo sociólogo, pero bueno, era un sociólogo de principios de los 60, por supuesto, no marxista, no revolucionario, ¿no? Muy institucional, muy priista. Ya no había de otra. O eras priista o eras oposición de izquierda, ¿no? Bueno, entonces este artículo ha tenido hasta la fecha, pues yo diría que una buena penetración. Esta revistita que les acabo de mostrar, pues solo se distribuía en la Dirección General de Educación Normal, ¿no? Entonces alcanzaba a muy poca gente, no impactaba mucho. Yo sabía, ¿no? Y no me importaba, ni modo, ¿no? Pero después, para esta revista, que se llama Revista Mexicana de Pedagogía, se vuelve a publicar. Les digo en qué fecha se vuelve a publicar. Son 2 años después, más o menos, que alcanza mucho más, no 2 años, es en el 95 que se publica. Pero ella alcanza mucha mayor difusión. Esta revista tenía un tiraje más o menos de 3,000 ejemplares y sí se distribuía prácticamente en toda la República, aunque fueran poquitos ejemplares. Y luego tuvo una tercera edición en una revista que se llama Pedagogía y Saberes, pero es una revista colombiana, de la Universidad Pedagógica de Colombia. ¿Cómo llegó allá? Pues le pidieron los derechos al director de la Revista Mexicana de Pedagogía y se publica allá en esa revista. Entonces yo me convierto en un autor internacional, ¿no? Wow, wow. Pasan los años y no pasa nada. En fin. Voy a terminar de hablar un poquito del impacto de este artículo, porque creo que es interesante, ¿no? Yo me metí a veces cuando andaba deprimido al internet, ¿no? Pues para ver cuántas referencias había a mis trabajos en internet, porque bueno, yo tengo otros trabajos también publicados, algunos libritos, folletitos, ¿no? Más artículos en esta revista Mexicana de Pedagogía. Y pues sí, me daba gusto que de repente, ay, mira ya, ¿no? Por acá. Hay un libro que está muy, muy citado, pero bueno, ese no es el caso, no es ese el libro. Y de pronto me encuentro que también en Colombia, un documento de trabajo del Ministerio de Educación
Y ya no aparecía yo con mi coautor de aquel libro que era el más, digamos, referenciado, sino que aparecía yo solo. Ah, caray. Entonces, pues voy y me meto, y resulta que ese documento del Ministerio de Educación era el plan rector para reorganizar los servicios de educación especial en Colombia. Y dije, wow, ¿no? Y la verdad es que sí es un documento bastante bien trabajado en términos académicos. Tanto así que, bueno, de pronto aparecen referencias a Jerez Jiménez Cuauhtémoc, después de hablar de un tal Bourdieu, ¿no? Sociólogo que se ha metido con la educación, de citar a Vygotsky, ¿no? Y bueno, pues ahí estaban entreveradas las referencias a mi artículo, ¿no? ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Aquí ya el artículo se llamó diferente, ¿no? Aquí el artículo que yo escribí se llama La educación especial, un enfoque sociohistórico. Ya no hablaba yo de actualización crítica ni nada así. Ya era un poco más específico, más descriptivo el título de lo que trataba el artículo. Sí, un enfoque sociohistórico. En ese plan de estudios al que hago referencia, a pesar de que había una línea de formación social muy larga, la más larga de todas, a pesar de que los cientistas sociales invadimos la Escuela Normal de Especialización, pues no hubo gran cosa. A pesar de que yo difundí también en fotocopias, en mis versiones, pues no digitales, porque también en ese entonces no había más que disquetes, ¿no? Y había muy pocas computadoras, pero sí sacaba yo impresiones para regalarle a alguien, ¿no? Pero yo decidí convertir ese artículo en el contenido de los cursos que me tocaran, independientemente de cuál fuera. Es decir, yo me arrogué, me hice de mi propia libertad de cátedra, ¿no? Y de pronto dije, me valen gorro los propósitos, los objetivos, ¿cómo le llaman ahora? Las finalidades, ¿no? De la educación, del programa, ¿no? De la materia, y yo voy a dar lo mío, ¿no? Y aprovechando que generalmente me ponían en una materia que se llamaba Sociología de la Educación, pues yo decía, pues, Sociología de la Educación, pero tiene que ser de la educación especial, por favor, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Ahora sí, ¿de qué se trata, pues, la conferencia? ¿De qué se va a tratar esta conferencia? Yo me inventé, no me inventé, pude sintetizar muchas cosas que yo sabía, que había estudiado y que había observado, en un concepto básico, que es el concepto de alteridad. Yo había leído de este concepto desde que era estudiante en la universidad, y me gustó mucho, ¿no? Porque hace referencia a la conciencia del otro, pero no una conciencia en términos morales, positivos, no, al contrario. Y era un estudio de unos antropólogos soviéticos que se fueron a los Altos de Chiapas en los años 60, principios de los 60, y encontraron con que había un fenómeno de alteridad entre la población indígena y la población mestiza, ¿no? Y que los únicos lazos eran los que se les llamaba indios ladinos. Yo ahí entendí el término indio ladino. El indio ladino no era el indio malo, era el indio que, siendo de origen indígena, ¿no? De hablante de lenguas autóctonas, que conservaban sus costumbres autóctonas, pero que de alguna manera no se habían integrado, pero sí exploraban y ya tenían vínculos con la sociedad mestiza que estaba en las grandes ciudades, San Cristóbal de las Casas en concreto, ¿no? Y que de pronto adoptan los valores de esta sociedad, pues ahora sí llamémosle urbano occidental, ¿no? Y que poco a poco fueron deshaciéndose de sus tradiciones indígenas. Porque esa era la noción de progreso, esa era la noción de desarrollo, ¿no? Vean cómo
las grandes glorias del magisterio mexicano en general, ¿no?, son, en primer lugar, la castellanización. Es decir, hacer del castellano la lengua nacional, en detrimento, por supuesto, de las lenguas locales. Por supuesto, nunca acabaron, no han acabado ni acabarán, ¿no? Pero era un mérito. Esto que estamos padeciendo hoy en las grandes concentraciones urbanas por el COVID tiene que ver con el modelo de desarrollo que se viene gestando desde el siglo XVII, XVIII en el mundo entero, ¿no? O sea, para ser gente decente hay que vivir en una gran ciudad, ¿no? Y dentro de la gran ciudad, pues adoptar sus costumbres, ¿no? El trajecito, la corbatita, el carrito, la casita con un garaje, con un coche al lado y de ahí para arriba, ¿no? Esta es la noción de progreso, la noción de bienestar, ¿no? Y esta se impuso en todo el mundo y se impuso también hasta en el último rincón de la patria, pero no contaron con la resistencia de los pueblos originarios. En fin. Esta digresión que acabo de hacer tiene que ver precisamente con el impacto que me provoca a mí entender la relación entre los indígenas y los mestizos como una relación de alteridad. Es decir, el encuentro, a veces encontronazo, ¿no?, es decir, violento, entre alguien que tiene una identidad cultural y tal vez hasta rasgos físicos diferentes a la sociedad dominante, ante los grupos sociales dominantes. Entonces es la relación entre distintos. Otra digresión que voy a hacer es de carácter semántico-etimológico, ¿no? Tal vez no todos entiendan qué significa la palabra alteridad. No es una palabra de uso muy común, aunque, vaya, hoy se conoce mucho más que en aquellos años en que yo escribí. Y significa la calidad de ser otro, ¿no? Otra digresión. Recuerden que los prefijos y los sufijos son los que componen casi todos los sustantivos. Entonces, entendiendo el significado del prefijo y del sufijo, pues a lo mejor entiendes la definición del concepto de esa palabra, es decir, la idea que está atrás de esa palabra. Alter es el mismo prefijo de alternativa, de alteración, de alter ego, ¿no? Y significa otro. Idad, el sufijo, es decir, la terminación de la palabra idad, casi siempre significa calidad de. Entonces, alteridad es la calidad de ser otro. Pero no es solo la calidad, también es la conciencia de ser otro. Yo también ya había leído, por ejemplo, en El laberinto de la soledad, Octavio Paz habla de la otredad. Pero la otredad, pues de pronto también la manejaba Pedro Ferriz Santa Cruz, el papá de Pedro Ferriz de Con, sujeto del esnable, perdón, para hablar de los otros, pero el otro era los ovnis, los marcianos, los extraterrestres. Tenía un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, ¿no? También se hablaba de lo otro, ¿no? O el propio Carlos Castaneda, que es un tipo que escribió mucho sobre costumbres indígenas y el consumo de drogas alucinógenas, en particular peyote y hongos, y cómo tenían una conciencia de la otredad, porque descubrían otro mundo, ¿no? ¿Existirá o no existirá? Yo viví las experiencias y no, pues yo creo que son puras pachequeses, ¿no? Es decir, alteraciones de la realidad en la que sí estás. Pero cuando ya lo ves sociológicamente, dices, bueno, son grupos de personas que encuentran diferencias, ¿no? Es la calidad de ser diferente y la conciencia de ser diferente. ¿Diferente a qué? Pues diferente a los otros. Es la alteridad. Pero a mí me interesaba como sociólogo que era o que soy, verlo en términos de vínculos sociales, en términos de interacciones, ¿no? Entonces es por eso que a mí me interesaba usar
el término identidad porque su concepto me permitía abordar el asunto desde la relación de grupos o individuos distintos, diferentes, ¿no? Esto daba respuesta de alguna manera a aquella noción de que tratémoslos como si fueran nuestros iguales. Y yo dije, no, que no se dan cuenta que esto es especial, que es la educación especial, y si es especial, pues es porque no es normal, porque no es la norma, pues, ¿sí? Y no se dan cuenta. Entonces dicen, pues tratémoslos como si fueran nuestros iguales. Pues si fueran nuestros iguales no habría la educación especial. No existiría esta escuela, la normal de especialización, ni las entonces llamadas escuelas de educación especial que simplemente estaban numeradas y eran específicas para tratar las diversas discapacidades que había. Es decir, no había estas revolturas que se hacen ahora en los CAMS y en las UDEIs, ¿no? No. Había la escuela para deficientes mentales, así se les llamaba. Había la escuela para sordomudos, también era una unidad, ¿no? Había escuelas para ciegos y débiles visuales, y eran diferentes. Tenían su nombre, el nombre de algún prócer, de esos que nadie conoce, ¿no? O de algún acontecimiento patriótico, pero en sí estaban numeradas como las secundarias en aquel entonces, ¿no? Bueno, eso no existiría si fueran nuestros iguales. Y si la educación pretende también, o sea, en ese entonces era muy fuerte la orientación cognitivista, no estoy hablando de Piaget ni de ninguno de estos cognitivistas, ¿eh? No, es decir, estaba preocupado básicamente por impartir conocimientos. Y ya sabemos que el conocimiento es un producto del pensamiento abstracto. Entonces es un producto, el conocimiento es un producto, pues sí, del intelecto. Entonces, quien tiene dificultades intelectuales, pues difícilmente se hace del conocimiento. Puede desarrollar muchas otras cosas, pero tal vez el conocimiento no, y menos el conocimiento académico, tal como se trabaja hasta la fecha en las escuelas de educación básica. Entonces yo trabajo la alteridad, pero también me doy cuenta ya en el contacto con mis alumnas. Hablo de alumnas porque esa escuela desde siempre han tenido arriba del 95% de población femenina y un buen porcentaje de la población masculina pues es gay, ¿no? Y ya sabemos que lo gay tiende a lo femenino, ¿no? Entonces pues yo hablo de las alumnas pues porque sí son mayoría, ¿no? Además de que yo soy no solo muy respetuoso sino muy admirador de las mujeres. En fin, ya en el contacto con mis alumnas me doy cuenta de que no hay esta conciencia del otro, por un lado, y que tendían a pensar que las atipicidades, que no discapacidades, no se les llamaba así, que las atipicidades eran las mismas en todo tiempo y en todo espacio. Y una de las deformaciones profesionales que tenemos los sociólogos es de carácter histórico, ¿no? Nos enseñan desde muy iniciados, y nuestras lecturas todas están cargadas del carácter histórico. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia. Y si la sociedad cambia, cambian los individuos, o si quieren verlo al revés, ¿no? Nosotros nos parecemos a nuestros padres, sí, pero no somos iguales. ¿En qué nos diferenciamos? Pues en un montón de cosas. Y esto va haciendo que la sociedad cambie al mismo tiempo. Lo que quieran, la música, el paisaje, las construcciones, todo el arte, la ciencia misma, se va desarrollando o va evolucionando, ¿no? Entonces cambia a veces muy rápidamente. Yo estoy seguro que hace 3 meses no estábamos, ni por aquí nos pasaba que íbamos a pasar por una epidemia que es terrible, ¿no? Por ejemplo. En fin. Entonces yo me pongo a trabajar la historia de la alteridad enfocada a
lo que hoy conocemos como grupos, voy a usar el eufemismo, perdón, de grupos de personas que viven en condición de discapacidad. Yo diría simple y sencillamente, sin pretensión de ofender a nadie, de discapacitados, ¿no? Porque yo también vivo en una condición de escasez capilar, ¿no? No, estoy pelón y calvo, punto. O sea, no le tengamos miedo a las palabras. En fin, se habla de atipicidades y yo quería convencer a mis alumnas de que no todas estas atipicidades existieron todo el tiempo, y no porque no hayan existido, sino porque no eran significativas ni social ni individualmente. El primer ejemplo que se me vino a la cabeza fue, bueno, pues en la época prehistórica no había lectura, no había escritura, no había matemáticas, ¿no? No había geografía, o sea, no había ninguna ciencia. O sea, había hambre y necesidad de cazar un mamut, ¿no? O defenderse del diente tigres de sable. El tigre dientes de sable, perdón. En aquellos entonces, ¿habrá sido significativa la discapacidad intelectual? Yo me respondí solito, no. Y miren que yo no encontré nada en la literatura que abordar este asunto. Entonces, pues como que lo tuve que inventar. Les soy honesto, tampoco fui así un asiduo buscador de documentos y artículos y libros. No, me di la vuelta por 2, 3 bibliotecas, librerías, no encontré nada y dije, bueno, pues escribo lo que yo me imagino que sucedió, ¿no? Después, pues resulta que soy afortunado porque le atiné. Entonces yo me doy cuenta de esto, ¿no? Las discapacidades no son las mismas en distintas épocas de la historia. Pero también me doy cuenta, por aquellas fechas, que mucho de lo que yo empecé a pensar como formas históricas de las relaciones de alteridad, es decir, ahora sí en el título de esta charla, formas históricas del trato entre la sociedad normal y los grupos considerados no normales. Yo le quise poner ahora diferentes a la plática porque, hay un problemón con los eufemismos en educación especial, ¿no? Si le llamo diferentes, pues creo que me voy a meter en menos conflictos y tal vez sí transmita pues la idea de lo que se trata, porque no solo son discapacitados, son clases sociales, son minorías étnicas, son esto que ahora se le llama el cromatismo, ¿no? Es decir, la discriminación no por raza, sino por el tono de piel, básicamente, ¿no? El clasismo, en fin. Entonces yo digo, híjole, es que lo que seguramente pasaba ya, si entre del hombre prehistórico, en la prehistoria, pues, no era significativa la discapacidad intelectual, porque no había que usar mucho el intelecto, había que usar más la fuerza. Ya sabemos que siempre se usa cierto nivel de intelecto, ¿no? Para comunicarte, aunque sea gruñidos y señas, ¿no? Porque no se ha desarrollado el lenguaje. Estoy hablando de cosas que sucedían hace 100.000 años, 150.000, tal vez 200.000 años. Y el Homo sapiens sapiens tardó mucho en desarrollar el lenguaje y tardó mucho más en desarrollar la escritura, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál problema con la discapacidad intelectual, no? Con que tuvieras destrezas físicas y cierto nivel de comunicación con tus semejantes, pues ya la hiciste, ¿no? Pero si te fallaban estas destrezas físicas, porque estabas con una atrofia, con una hipertrofia, ¿no? O con una distrofia, es decir, con una carencia, con una deformación o con una extraformación de alguna de tus extremidades, estabas frito. El grupo no tenía posibilidades, ni capacidad, ni conciencia, ni ganas, pues, creo yo, de promover el
la protección de estos sujetos. Entonces la gente se moría, esta gente se moría, ¿no? A la hora de que atacaba una manada de lobos y no les podían hacer frente, pues adivinen quiénes corrían, pues los que podían correr. Y los que no podían correr, ¿qué? Pues se los comían los lobos, ¿no? Si había poquito alimento, frutos, granos, carne, cruda en general, hasta que se descubre el fuego, el uso del fuego, pues ¿a quién le daban la comida? Pues a los que más garantizaban la supervivencia del grupo, es decir, a los fuertes, a los sobrevivientes, a los viejos, ¿no? Y ojo, a las mujeres. ¿Por qué? Porque de las mujeres dependía la preservación del grupo a lo largo del tiempo, es decir, la reproducción. Entonces digo, mira, aunque eso sigue pasando de alguna manera, ¿no? De alguna manera ya se practicaban los abortos profilácticos, es decir, cuando estoy hablando ya de los años 80, principios de los años 80 del siglo pasado, sí se practicaba, ¿no? Se veían que el parto iba a ser muy difícil y que el producto, el feto, venía muy mal, lo sacaban. Por supuesto, pues no es que mataran a un ser, o sea, la idea es que los seres humanos empiezan a vivir como tal, no en la etapa fetal, ¿no? Y menos en la etapa embrionaria, ¿no? Es una discusión de carácter moral que no tiene respuesta. Si el feto muere en el parto, pues se dice que no nació, ¿no? O sea, no fue. Pero bueno, eso es un asunto muy delicado, ahí lo dejo a su consideración. Con estas nociones, también pensaba yo mucho en la Edad Media europea, ¿no? Todo estaba regido por la Iglesia Católica, por la religión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Europa, ¿no? Nada más en Europa, ¿eh? Pero bueno, fue lo que nos enseñaron como historia universal, ¿no? Que es la historia de Europa, no la historia del mundo. Entonces ahí es donde se me ocurre a mí hablar de las formas históricas de la alteridad. ¿Por qué no hablo de la historia de? ¿Por qué hablo de las formas históricas? Porque son formas en que se da esta relación de alteridad entre personas, ya voy a hablar con la terminología un poco más actual, de las personas con discapacidad con la sociedad que se considera a sí misma normal. Y tiene razón en considerarse normal porque son los más abundantes, es lo que más abunda. Finalmente, la idea de normalidad tiene que ver con la idea de la predominancia numérica. Ahora que Hugo López-Gatell nos presenta las curvas, ¿no?, del ascenso de la pandemia y luego su descenso, esas son curvas de distribución normal casi todas, la famosa campana de Gauss. Los valores centrales, ahora que dicen que estamos en el acme, es decir, en el clímax, en el punto más alto de la curva, pues es cuando más casos hay, ¿no? Y casi todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, si los tratas estadísticamente, van a conformar una campana de Gauss, que se llama curva de distribución normal. Y así se llama desde hace siglos. Esto es lo que significa la normalidad, ¿no? Pero tiene otro matiz que más adelante les voy a comentar. Bueno, lo que les quiero decir, pues, es que yo les llamé formas históricas, porque digo, híjole, es que en cada uno de los periodos de esta historia universal hubo, son de periodos diferentes, no arbitrariamente, sino porque las sociedades cambiaron drásticamente en unos cuantos años para que la mayoría de la población cambiara también, ¿no? Es ahí donde surge la normalidad diferente en cada etapa histórica. Y ya sabemos cuáles son las grandes etapas históricas de la historia universal, entre comillas. La prehistoria, ¿no?, que es desde el origen del ser humano, ya según los últimos hallazgos fortuitos que he tenido, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, tiene por lo menos 200,000 años sobre la Tierra. Es nada,
pero es mucho. Así nos pasamos 190,000 años más o menos, hasta que se inventa la escritura, ¿no? Es decir, los grupos humanos se sedentarizan, aprenden a cultivar, se inventa la agricultura, se asientan ya en un territorio determinado, pero siguen sin dejar registro escrito de quiénes son, de qué hacían. Sí, había cosas rupestres, ya vasijas de barro, esculturitas, ¿no? En piedra tallada, de madera tallada, en fin. Pero no hay nada escrito porque no se había inventado la escritura. Estos historiadores de muy antaño definieron que en el momento que se inventa la escritura, empieza ya la historia, por lo tanto se acaba la prehistoria. Esta es una locura, es como el preescolar. El preescolar se estudia en escuelas, entonces, ¿por qué se llama preescolar si ya estás en escuela? En fin, son inconsistencias del lenguaje que nadie ha podido superar y no creo que se superen. Pero entonces la prehistoria sí dura como 180,000 o 190,000 años, y cuando se inventa la escritura, ¡pum!, la sociedad empieza a tener un nivel de desarrollo, un ritmo de desarrollo mucho más acelerado, ¿eh? Y vean que no dije evolución, dije desarrollo. El desarrollo es el proceso intencional por el cual el ser humano interviene sobre distintos objetos, inicialmente objetos naturales, para provocar un cambio en ellos y para tener una cada vez mayor capacidad de intervención sobre sí mismo. Entonces, el desarrollo entendido como este proceso intencional de modificar las cosas para que el individuo y el grupo tengan una mayor capacidad de sí mismo, es lo que caracteriza a la historia. La historia no evoluciona, en la historia se da un desarrollo. La evolución no tiene voluntad, no tiene intención, son accidentes fortuitos a nivel genético que derivan en distintas especies o en distintos planetas, ¿no? La evolución es lo que rige los cambios en la naturaleza, y la naturaleza es el universo mismo. La civilización, la cultura, la sociedad humana, es nada. Es decir, no es nada, es muy grande. La hicimos nosotros, los seres humanos, pero es chiquitita, ¿no? Ni crean que nos vamos a acabar el planeta. No hay tal capacidad en el ser humano para ello. Sí podemos alterar los ecosistemas, los biomas, de tal manera que acabemos con nosotros mismos, ¿no? O que acabemos con la vida en la Tierra. Pero el planeta, dañar al Sol, ajá, ahí te aviso, a ver cuándo, ¿no? Y eso es que es la estrella más cercana. En fin, estoy hablando pues del desarrollo, y digo yo que el desarrollo humano, cuando se inventa la escritura, empieza a acelerarse. ¿Por qué? Porque ya toda la experiencia del ser humano empieza a estar ya por escrito, y entonces su transmisión y su perdurabilidad es mucho mayor, su difusión es mucho mayor. Claro que estamos hablando de hace, ¿qué les gusta? 10,000 años más o menos, ¿no? Pero es lo que hace posible las grandes civilizaciones y sus grandes construcciones, ¿no? Desde Mesopotamia, los fenicios, los chinos, Egipto, ¿no? Pero entonces ahí se acaba la prehistoria y empieza la Edad Antigua, que tiene su punto culminante con lo que hoy mal le llamamos Grecia. Esa Grecia no existió, era la región helénica y había ciudades-estado, las famosas polis, de donde se inventa la palabra política. Pero esas tienen 5,000 años de antigüedad, 6,000 años de antigüedad. O sea, chiquitito. Pues, después de la antigüedad, a la caída del Imperio Romano, le sucede la Edad Media. ¿Por qué se llama media? Bueno, la antigüedad es la edad antigua, ¿no? Nada más se invierten los términos y es la misma palabra. Bueno, el medioevo o Edad Media se le llama media porque es la que está entre la edad antigua y la edad moderna. Así de sencillo. Pero bueno,
En cada una de ellas hay una normalidad diferente a la anterior y diferente a la que va a sucederla. Y evidentemente la caída del Imperio Romano ya sucede en el siglo IV después de Cristo. Entonces, si la prehistoria duró 180.000 o 190.000 años, no se sabe muy bien, la Edad Antigua, echen de cuentas, ¿no? Duró más o menos 11.000, 12.000 años. Chorro, pero muy poquito. Y luego la Edad Media, que empieza en el siglo IV y termina, cuando mucho, en el siglo XVI. ¿Cuántos años son? A mí ya me fallaron las cuentas, ¿no? Pero pues a lo mejor son como 1.000 años, 11.000 años. No, ¿verdad? Son como 700, 800, 900 o 1.000 años, cuando mucho. Y luego de la Edad Media viene la Edad Moderna, que arranca desde el Renacimiento famoso. El Renacimiento ya es la expresión de que ya las cosas están cambiando en la sociedad, que ya hay una visión mucho más laica, es decir, mucho más humana, mucho más terrenal, del conocimiento, de la expresividad, de la convivencia, ¿no? Y de las mismas estructuras sociales. O sea, ya se empieza a descreer eso de que Dios le dio al César o al rey la espada del poder terreno, ¿no? Ya no se le teme tanto al demonio ni al infierno, ¿no? Yo digo que el paraíso y el infierno están aquí mismo en la tierra, ¿no? Entre nosotros, los seres humanos. Después viene, ya me llevé 1 hora, me queda bien poquito para terminar esto. Y no venía a la mitad. Después viene la Edad Moderna, donde ya las formas de explotación de la tierra y de la obtención de recursos para la sobrevivencia del ser humano cada vez están más industrializadas. Empiezan con los talleres artesanales allá en los Países Bajos, Alemania, por supuesto, en la península ibérica, en Flandes, ¿no? No sucede en España porque los españoles echaron a los árabes y junto con los árabes echaron a los judíos. Y en ese entonces, estoy hablando de 1492, ya para esas fechas, las potencias científicas militares eran del norte de África y de Asia Menor. Es decir, eran los árabes y los judíos, los de religión judía. Y claro, Isabela la Mocha, católica, perdón, Isabela católica, y Fernando II se casan, juntan a los 3 reinos más poderosos de Castilla, que son, bueno, perdón, de España, que son Castilla, León y Aragón, y por fin logran echar a los árabes que estuvieron 800 años dominando la península ibérica, y también echan a los judíos. Algunos moros regresan a su tierra, pero sobre todo los judíos tienden a irse al norte y traen ya un sentido de la organización y de la tecnología que habían construido junto con los árabes cuando judíos y árabes eran muy amiguitos, ¿no? Y no estaban asentados en Israel, estaban dispersos por el mundo. Ahí empieza pues lo que le llaman la Edad Moderna. El nombre moderno significa tampoco nada porque viene del griego odernius, y odernius significa lo de hoy. Yo me vacilaba cuando empieza la modernización educativa, es decir, en el sexenio de Salinas de Gortari, que él habla de modernizar al Estado, y modernizar era privatizar, ¿no? Era acabar con aquel régimen nacionalista autoritario, pero que sí promovía el desarrollo. Corruptos, sí. Autoritarios, sí. Pero constructores de instituciones importantes, por supuesto. El sistema escolar, las instituciones de salud pública,
fueron producto de aquellos regímenes que, pues sí, ni modo, en México fueron del PRI y sus antecedentes. Pero bueno, esa es otra historia también. Hablo de ello porque la palabra modernius o moderno se ha utilizado en distintas épocas históricas para hablar de lo de hoy, ¿no? Pero en cualquier momento tú hablas de lo de hoy y dices, ¿y qué es lo de hoy? Lo de hoy es el pueblo tzotzil, en los Altos de Chiapas. Lo de hoy es Dubái o la estación espacial o la María que vende muñequitas que hace con sus manos en las banquetas de las ciudades. ¿Qué es lo de hoy? Pues todo eso es lo de hoy, ¿no? Entonces la idea de modernidad tiene que ver con el uso mayor del raciocinio, ¿no? De la producción industrial y de la urbanización creciente. Y por lo tanto, del creciente abandono del campo. Esa es la modernización, la modernidad, la edad moderna. Algunos autores han propuesto también la existencia de los tiempos contemporáneos o de la edad contemporánea, y lo plantean a partir de que se acaba, en términos reales, la utopía socialista. Otros lo plantean desde el inicio de la utopía socialista ya convertida en gobierno, es decir, desde la fundación de la Unión Soviética, desde la Revolución Rusa, pues, de 1917, y otros lo prolongan precisamente hasta la caída de la Unión Soviética, 1989. Creo que sí, por ahí, finales del siglo XX. En estas etapas, la relación entre la población con discapacidad o las sociedades o los individuos con discapacidad y los individuos que se consideran a sí mismos normales, las sociedades que se consideran a sí mismos normales, es decir, los predominantes, han sido diferentes. Las voy a repetir rápidamente, creo que aquí ya no hay mucho que explicar, me interesaba más que vieran cómo es la dinámica social para insertar en esta dinámica social, cómo es que se vinculaban los normales con los no normales, es decir, con los diferentes. Un paréntesis. ¿Somos iguales? No. ¿Somos similares? Pues sí, somos parecidos. Tenemos similitudes y diferencias. De aquí es donde viene la idea de que la alteridad es la contraparte de la identidad. A mis alumnas yo les decía que hay relaciones interpersonales que se establecen por la similitud. Casi todas las relaciones de amistad se establecen por similitudes. Tenemos los mismos gustos, habitamos la misma zona de una ciudad o de un pueblito, somos paisanos, pues, ¿no? Nos gusta la misma música, caímos en el mismo salón, es decir, y ahí nos hacemos cuatitos, ¿no? Pero dentro del mismo salón, no te haces amigo generalmente del que es opuesto a ti, ¿no? Una reinita, niña bien, ¿no? Fresita, pues no se va a enamorar o a ser amiga del gañán, ¿no? A lo mejor sí se enamora, pero por una perversión sexual, ¿no? Igual el gañán, pues igual y sí sueña con una princesita, pero pues no se le va a acercar, ¿no? Esto es para plantear extremos, ¿no? Porque efectivamente la amistad es casi siempre una relación no de alteridad, sino de identidad. En cambio, hay relaciones de alteridad, relaciones que se establecen entre diferentes. Y eso es muy bueno. Les voy a poner ejemplos muy sencillitos como ejemplos de relaciones de alteridad. Recuerden, aquí lo he sido un poquito para que vean que no me he perdido del todo. Si hay relaciones que se establecen por la diferencia, pues estas relaciones que se establecen por la diferencia han cambiado a lo largo de la historia y han sido diferentes en distintas etapas de la historia. Por eso es que estoy hablando ahorita de este ejemplo, para que vean que identidad y alteridad
son dos caras de la misma moneda. ¿De cuál? De las relaciones entre personas. Pero hay relaciones que surgen de la diferencia y relaciones que surgen, que se fundan en la similitud, en la semejanza. Las relaciones de alteridad, es decir, las relaciones que se establecen por una diferencia entre los miembros de la relación, son, entre otras, la relación heterosexual que permite la reproducción de la especie y en la cual se da lo que es predominantemente, normalmente, el amor, ¿no? Y la sexualidad y el erotismo. Ya sé que hay otras versiones de todo esto, pero no son predominantes en términos numéricos, ni predominantes en términos culturales, valorativos y legales. No predominan, ¿eh? Otra relación que se establece por la alteridad es la misma relación entre el maestro y sus alumnos. Si el maestro fuera igual a sus alumnos, pues no sería el maestro, sería otro alumno más, o bien serían nosotros también maestros, ¿no? Es una diferencia que se traduce a tiempo de vida y a tiempo de saber hacer las cosas que los aspirantes, que los aprendices quieren aprender a hacer, ¿no? O a lo mejor no ellos, sino que sus papás los mandan a la sección de lactantes, ¿no? Desde los 45 días de nacido, porque quieren que desde chiquito el niño aprenda cosas que enseña en la escuela, ¿no? Bueno, ahí hay una enfermera, cuidadora o educadora, ¿no? Educadora de lactantes, que ya no es lactante. Si ella fuera lactante, pues estaría en un cunero, en una cuna, ¿no? Es decir, no nos asustemos por esto. La misma relación maestro-alumno es una relación de alteridad. Otra importantísima, yo no caigo en ella porque tengo problemas, yo tengo una discapacidad espiritual, además de una discapacidad peinil. Pero la relación que hay entre un cura y sus feligreses también es una relación de alteridad. Los feligreses van a misa, ¿no? Y obedecen indicaciones del Papa. Sí, del Papa a través de los curas, porque suponen que el cura está más cerca del Dios en el que ellos creen, porque es un más profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, porque se sabe toda la liturgia del rito católico, ¿no? Y ellos no. Entonces se relacionan y ven, es una relación casi sagrada, muy respetable, aún por los que somos ateos y no creemos en ello, ¿no? Entonces, hay muchas relaciones que son muy importantes, que son básicas para la sociedad y que son relaciones que se establecen por la diferencia. No sé en la experiencia de cada quien. Yo nunca me he hecho amigo de alguien que sea más diferente que parecido a mí. Y yo creo que nadie. Porque entre todos hay semejanzas y diferencias. El asunto es que hay que ver si la semejanza o la diferencia es lo que desencadena el vínculo, la relación. Y cuando se trata de la población con discapacidad, pues es evidente, sobre todo en educación especial. Generalmente, el maestro de educación especial no tiene la misma discapacidad que sus alumnos. Hay excepciones muy honrosas y que son francamente admirables, ¿no? Debe de estar el Vic. El cuate Vic es uno de ellos, ¿no? Es de los pocos maestros ciegos que dan clases para ciegos. Pero, ojo, hay diferencias que los juntan. Pero en general no es así. En las escuelas normales, y creo que quienes pasaron por la normal de especialización pueden ser testigos y tal vez hasta cómplices de cómo la institución educativa normalista que forma a los futuros maestros de educación especial hace todo lo posible para que las personas con discapacidad que entran a esa escuela no terminen. Yo vi a muchos débiles visuales, a muchos ciegos, a muchos sordos, a muchas personas con deficiencias motrices, algún paralítico cerebral por ahí, muchos con secuela de polio severa, que fueron echados de la escuela.
¿Por qué fueron echados? Bueno, pues es que no podían cumplir con los requisitos académicos, ¿no? Qué lástima, ¿no? De pronto al amigo ciego pues no veía los textos en braille, no existían los audiolibros y no tenían quienes leyera, entonces pues, de pronto en esta idea de qué es lo que hace a alguien merecedor de aprobar el ciclo superior de la enseñanza, pues son el montón de lecturas. Entonces con esa, pues yo no sé si sea justificación, pretexto o causa, pero con esa razón, las escuelas que forman maestros para la educación especial no suelen tener educandos de educación especial. Es muy difícil que alguien con alguna discapacidad llegue al nivel superior de la enseñanza. Me van a hablar de Stephen Hawking. Stephen Hawking adquirió sus discapacidades ya viejo, porque hay discapacidades adquiridas, ¿no? Son muchas, no todas son de nacimiento. Y tuvo una enfermedad, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pues las enfermedades del sistema nervioso, pues que sí, lo fue dejando cada vez más inutilizado en términos corporales, movilidad, coordinación, pero su cerebro duró intacto, ¿no? Y era un cerebro superdotado, ¿no? En fin, lo que yo veo, lo que yo vi cuando escribí mi artículo, es que los atípicos, que se les decía entonces, o las personas con discapacidad, como se les empieza a decir ahora, o las personas especiales, como se les dice, con vergüenza, ¿no? Ay, no lo resisto. Es que yo vacilaba a mis alumnas. Todo porque una vez oí una conversación, ¿no? De un par de alumnas que dicen, ay, conocí un niño especial. Yo dije, ¿qué? Capté la intención, ¿no? Ah, se está refiriendo a un muchacho, a un joven, guapo, seguramente fornido, bien parecido, ¿no? Niño, ¿no? Tienden a decirles niños, o bebé, de cariñito, y le dice especial. ¿Por qué? Pues porque no es como todos, no es como cualquiera, pero igual le dicen a sus alumnos, ¿no? Entonces, el niño especial. Y bueno, a partir de ahí yo me las vacilaba con este mal chiste, ¿no? De los niños especiales. Bueno, hoy se les llama educandos especiales, ¿no? Pero hay educandos especiales de muy distinta índole. No todos hacen referencia a lo que es el objeto de atención de la educación especial. Fíjense lo que en este planteamiento, pues como que se le empieza a uno a borrar. ¿Quiénes son los sujetos de atención a la educación especial? Híjole, pues a lo mejor el muy obeso, a lo mejor el muy chaparro, a lo mejor el albino, a lo mejor aquel que es que sufre de alopecia prematura, es decir, un pelón, ¿no? Hay algunas enfermedades de la piel que les toman el pelo a los niños desde muy chiquitos, ¿no? Y estos niños sufren, ¿no? Los que son muy miopes, que no son ciegos, pero no alcanzan a ver bien ni a 1 metro, ¿no? También sufren. No serían sujetos de educación especial. Por edades. Sabemos que la población mundial está envejeciendo. Es decir, que cada vez vivimos más los viejos, a pesar del COVID, ¿no? Y que cada vez nacen menos niños porque hay controles de la natalidad, porque hay aspiraciones individuales de los adultos que los hacen postergar el embarazo. Entonces, sí, la población está envejeciendo y no sabemos ser viejos. ¿Qué no valdría la pena un esfuerzo del Estado o de la iniciativa privada? Ahorita no me importa quién. Bueno, del Estado incluyendo a la iniciativa privada, porque estrictamente el Estado incluye a la iniciativa privada. El Estado es un espacio de dominación, no es una organización burocrática, ¿no? Ni política. Es un espacio de dominación. Y claro que entonces ahí entran los medios masivos de comunicación, que no son de comunicación, son de información, porque el mensaje no va de ida y vuelta. Los grandes industriales, las
grandes terratenientes, ¿no? La iglesia, la jerarquía eclesiástica, los sindicatos grandes, ¿no? Forman parte del Estado. ¿No sería justo que también a las personas maduras, hombres y mujeres maduras, que no sabemos envejecer, que nos aferramos a nuestra imagen de cuando éramos jóvenes y nos causamos unos daños espantosos, porque le seguimos entrando al trago, a los deportes extremos, a manejar el carro como si fueras Lewis Hamilton, ¿no? ¿No será interesante y saludable enseñarles a los viejos a envejecer, a vivir la vejez? Porque no es materia de educación especial. Porque ha de enfocarse siempre a los niños. Porque cuando ya andas en la adolescencia y pasas de secundaria a prepa y de prepa a universidad, prácticamente son una muy escasa minoría los que logran terminar esto. Por eso yo decía hace un rato que mi cuate Vic, que también es aquí del colectivo, la pareja de Itzel, es un ciego maravilloso. A mí es de los hombres que, de verdad, no escoba, que más admiro. No le di clases, pero coincidimos, ¿no? En la escuela. Él es uno de los que sobrevivieron a la escuela y logró titularse en esa escuela y se fue a hacer un posgrado a la Universidad Pedagógica Nacional, donde en cierta medida me lo echaron a perder. No, no es cierto. Le enriquecieron el intelecto, su capacidad académica. Sí, Víctor se ha superado muchísimo en ese sentido. Y creo que le ha servido pues para vivir mejor. Y cuando digo vivir mejor, no necesariamente digo que tenga más dinero, un sueldo mayor, no lo sé, ni me interesa. Pero sé que es un hombre que aprecia mucho más las cosas, la vida, y que entiende mejor al mundo, a sí mismo, a su pareja y a sus muchas mascotas que tiene. Entonces, ya me voy a tener que ir bien rápido porque dije que me quedan 15 minutos para tocar el punto central de todo esto. Todos estos, si quieren, tómenlo como antecedente de lo que voy a decir enseguida. En cada época histórica ha habido una forma histórica de la alteridad. Les llamo formas históricas porque surgen en algún momento de la historia, se hacen predominantes en ese momento de la historia y después son sustituidas por otra forma histórica dominante de relaciones entre los normales y los no normales. Pero perduran en sectores cada vez más minoritarios. Les decía yo, en términos actuales, la eliminación física intencional, esa era la forma histórica en la prehistoria, porque la persona con discapacidad generalmente moría muy temprano. Y eso era así, porque o la mataba el frío, o la mataba, se la comía algún depredador, o no tenía la capacidad incluso para autocurarse, ¿no? Entonces, morían mucho más jóvenes. De por sí la gente vivía muy poco, pues estos vivían menos, ¿no? En la edad antigua, y en la antigüedad, piensen en la Grecia clásica, en la Roma clásica, en la sociedad egipcia, ¿no? No el Egipto de ahora, sino el Egipto de las pirámides, ¿no? El que construyó las pirámides. Ahí lo que había era la eliminación física intencional, ya no era la accidental, ya no era la necesaria, no, era la intencional. ¿Por qué? Porque había la intención consciente de individuos y del Estado mismo, y por lo tanto de las religiones mismas, de hacer pasar a mejor vida a las personas que pues no habían nacido pues, como Dios manda, ¿no? O no tenían las capacidades físicas para el trabajo arduo, que era trabajo básicamente con el cuerpo, casi todos eran con el cuerpo. O bien ya incurrían en conductas antisociales, como el robo, el asesinato, ¿no? Entonces ahí se da la eliminación física intencional. Hoy esto existe la pena de muerte, ¿no? Existe la eutanasia en algunos países, y existe también el asesinato calladito, donde alguien dice, no, pues es que no es viable, nació con este
no es un síndrome, es una malformación con un esqueleto cartilaginoso, ¿no? Pues, vamos a dejarlo morir o vamos a apresurar el paso porque no es posible, ¿no? No es posible sostenerlo con vida, si no es que hay un enorme sacrificio y no todos están dispuestos a hacerlo. Eso existe todavía. Pero en aquellas sociedades era lo común. Recuerden que el ideal griego era mente sana en cuerpo sano. Esto era lo que expresaba las aspiraciones de la normalidad, porque este es otro componente de la normalidad, la dimensión aspiracional. Es normal aspirar a ser Bill Gates, ¿no? A ser Arnold Schwarzenegger. Bueno, no sé cómo se llaman ahora los fisicoculturistas más fornidos o los hombres más guapos del mundo, ¿no? Mis modelos ya son muy viejitos, ustedes tendrán unos más actuales. O bien alguien poderoso como tenía una alumna que tenía todo para haber pasado por los unos crematorios de Hitler, pero tenía entre sus personas más admiradas a Hitler, ¿no? Esto es aspiracional. Un alumno una vez me dijo, les dije yo, a ver, ¿es normal tener un BMW en tu garage? Y una se levanta y dice, sí. ¿Pero de dónde sacas que es normal? ¿Tú tienes un BMW en tu garage? No, pero quisiera. Entonces, ¿por qué dices que es normal? Por eso, porque yo quisiera. Y yo creo que todos lo quisiéramos. Es otro nivel también de la normalidad, la parte aspiracional. Pues a quién no le gustaría tener un yate y poder viajar en las islas griegas, ¿no? A mí no, pero a muchos sí. ¿Es normal aspirar a ello? Chance sí, no lo sé. Pero bueno, entre los griegos, esta dimensión aspiracional de la normalidad era el cuerpo sano en mente sana. Entonces, claro, y es legendario, proverbial, casi mitológico entre los griegos, pues sí, todos checitos, ¿no? Hacían deporte, inventaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Pensantes, filósofos, dramaturgos, poetas, músicos, ¿no? Y tenían un dios para cada una de estas disciplinas, ¿no? Dioses que llegan hasta nuestros días, ya no como deidades, pero sí como mitología, que es muy interesante, ¿no? Pero esto era, insisto, la forma en que se trataba al que no era un ser humano completo, íntegro, es decir, con todas sus capacidades intactas y tal vez hasta superiores, ¿no? Incluyendo las intelectuales, pues es probable que lo hubieran matado, ¿no? O sea, las leyes, y era el consenso popular. Cuando llega la Edad Media, ya en la Edad Media, pues sabemos que la Edad Media es dominada por la Iglesia Católica, es cuando se expande la Iglesia Católica, cuando el Papa, el que reconocía a los emperadores, reconocía a los reyes y a toda la caterva de nobles, ¿no? Desde los condes, los duques, los varones, los señores, ¿no? O sea, eran príncipes, por supuesto, ¿no? Una jerarquía que ya si hago un esfuerzo, a lo mejor me acuerdo del orden, pero no quiero hacer ese esfuerzo ahorita. Pero ya mencioné algunos, ¿no? De hecho, yo estoy casado con una marquesa, ¿no? Porque todavía la mamá se apellidaba Aramburu. ¿Y saben quién se apellidaba Aramburu? Iturbide. ¿Y saben quién fue Iturbide? El primer emperador de México. Entonces, esta familia es descendiente de Iturbide. Y claro, el emperador, pues, expidió blasones de nobleza a sus descendientes. Y parece ser, porque yo no he visto los blasones originales, que estas niñas Aramburu, mi esposa y su gente, son descendientes de aquel emperador, ¿no? Pero pues ya no funciona, ¿no? No tiene ningún privilegio por eso, tiene privilegios por otras razones, en fin. Pero todo esto lo daba la Iglesia Católica.
¿Qué sucede en la Edad Media con los discapacitados? Que se les endiosa, para bien o para mal. Ya sea que eran los angelitos que Dios le había enviado al padre o a los hermanos o a los parientes para ponerlos a prueba, ¿no? Es la prueba que Dios me dio. O es el angelito que me encargó Dios para hacer buenas acciones en la tierra. Está bien. Pero también hay endiosamiento negativo. Es decir, ¿quién es el Dios negativo en el cristianismo? Pues el diablo, ¿no? Entonces también se consideró, y bueno, para eso se inventó el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, para que los discapacitados fueran considerados mal poseídos por el demonio, producto de un hechizo de alguna bruja adoradora de Satán, ¿no? De un mal de ojo, de una maldición, ¿no? De todos modos son explicaciones de carácter teológico que orientaban las conductas de las personas. Claro que si les ganaba la onda de que no, pues es que este epiléptico, lo que pasa es que está tocado por el diablo, pues a la hoguera, ¿no? Perdón, es que se me está acabando la batería, me queda 20%. Continúo, ya voy a terminar. Entonces, el endiosamiento en la Edad Media. Cuando viene la Edad Moderna, que ya empieza a surgir en Francia, en Florencia, en distintos territorios o ciudades muy desarrolladas de la Edad Moderna, el racionalismo. Entonces viene una forma histórica a la que yo le llamé la reflexión cognitiva, es decir, ya no se trataba de que se dejara morir al discapacitado, o bien de que se le matara intencionalmente, o bien de que se le diera una explicación, una solución de carácter divino, religioso divino, en el endiosamiento de la Edad Media. No. Ahora se empezaron a preocupar por conocer, se preguntaban, bueno, ¿qué pasa con estos? Esto es paralelo al desarrollo de la ciencia moderna, al inicio de la ciencia moderna y su desarrollo. Los gobiernos ya empiezan a tener visiones más laicas, ¿no? Más apoyadas en la ciencia. Entonces ya hay una pregunta de inicio. ¿Qué pasa con estos, no? Entonces les interesa sobre todo conocerlos. Y es cuando se da el famoso caso, ya en una modernidad más cercana a nuestros tiempos, el caso del niño de Aveirón, que también es un capítulo aparte porque es interesantísimo. Cómo es que se funda la educación especial en París con un doctor de apellido Itard, que se interesa por educar, por civilizar a un niño salvaje, que era salvaje porque había crecido fuera del contacto humano, en los bosques de Aveirón. Y ahí es donde empieza la educación especial, ¿no? Pero no era un niño que tuviera deficiencias orgánicas, ¿no? Tenía, ¿cómo le llaman los elegantes? La deprivación cultural, es decir, había crecido fuera del medio ambiente cultural, sociocultural. Entonces, pues Itard, con mucha curiosidad inteligente, dijo, bueno, ¿hasta dónde voy a poder civilizar a este niño? Entonces le enseña a vestirse, a bañarse, a tener sentimientos. Bueno, eso no se lo enseña, sino que descubre Itard que en el roce con él, pues el niño empieza a tener sentimientos, empieza a reír y empieza a llorar, ¿no? Se hace sensible a los dolores corporales, hasta eso, fíjense. Y el muy salvaje también le quiere enseñar a leer y escribir. ¿Por qué salvaje? Pues al menos en la película de Jean-Luc Godard, que se llama El muchacho o el niño salvaje, y en las memorias de Itard, del doctor Itard, dice que lo que más le costó trabajo fue la enseñanza de la lectoescritura. A escribir no aprendió, y a leer nada más identificar algunas palabras y asociarlas con un objeto. Nada más, hasta ahí llegó. Pero ya ahí arranca pues la intención de educar
aquel que es diferente. Y miren que si había un sentido de la normalidad en la Francia posterior a la Revolución Francesa, híjole, estaban gruesísimos estos franchutes, elegantes, ¿no? Civilizados, ¿no? La francés, hablaban francés, imagínense. Y esta forma histórica de la alteridad, que es, insisto, la reflexión cognoscitiva, así le llamé yo, es decir, reflexionemos en ellos y conozcámoslos, ¿no? Dura, también es concomitante con el inicio y el desarrollo del capitalismo, y dura hasta que el capitalismo entre en crisis. Por eso es que algunos los ponen en el siglo XX, en 1917, el fin de esta época. Porque después de los tiempos modernos vienen, y se supone que estamos en los tiempos contemporáneos, en la contemporaneidad. Algunos hablan de los tiempos postmodernos, después de la caída del muro de Berlín, de la derrumbe de la Unión Soviética y el bloque socialista, pero creo que sí, esos pequeños años, esos pocos años entre 1879 y 1917 es cuando se da esta reflexión cognoscitiva, porque a partir de allí, cuando ya los estados empiezan a dotarse de constituciones que tienen garantías individuales, que tienen garantías sociales, donde la idea de igualdad, gracias al empuje de las doctrinas socialistas también, pues ya se empieza a hablar de esa igualdad. Y en los sistemas educativos se traduce a la educación especial, ya es instituida la educación especial como institución, pues sí, ¿verdad? Se empieza a hablar de igualdad de derechos. No, ¿cuál igualdad de derechos? O sea, sí hay derechos comunes para todos, pero hay derechos especiales. Las mujeres los reclaman, los niños los reclaman, los viejos los reclamamos. Por supuesto que también para los discapacitados tiene que haber derechos especiales, y entre ellos se incluyen a la educación. Pero en la educación especial, por lo menos en el último tercio del siglo XX, que yo ya lo viví casi completo, se hablaba de la igualdad, y ahí está la maestra, aquella subdirectora académica que nos dice, tratémoslos como si fueran nuestros iguales. Hay un comercial de televisión reciente que me parece una verdadera ofensa, ¿no? Que van el papá y el hijo con su camiseta chiva, ¿no?, al estadio, el niño es ciego, el papá parece que también, porque se mete entre la porra del América. Pues el niñito se ve que está oyendo un poco lo poco que le narra el papá. El papá no es locutor del fútbol. Y de repente se oye, ¡ay, no! Dice el chavito ciego, ¿anotaron las Chivas, papá? Y el viejo se queda estupefacto. Dice, híjole, pues es que, o sea, yo creo que, o sea, te dan a entender, pues, o yo entiendo, yo interpreto, pues que sí, que el hombre se da cuenta de que se metió en el lugar equivocado. Entonces, cuando el niño oye la porrota, ¡oh!, piensa que está en territorio chiva. Pues no, está en territorio águila. Y es una águila bien buena onda. Es un anuncio de Televisa, ¿eh? Dice, no, campeón, fue gol de las Chivas. Tratémoslos como si fueran nuestros iguales, ¿no? Pues engáñalo, hazlo creer, en lugar de crearle conciencia. No, pues explícale, güey. Bueno, no sé. Yo creo que los discapacitados que triunfan, que sí logran, y cuando decimos triunfar, decimos que están de alguna manera replicando el trayecto de vida de la gente normal, ¿no? Y yo creo que habría que ir pensando y que ir trabajando en una cultura diferente que incluya modelos de vida, de comportamiento, valores propios de las personas con discapacidad, en lo general, y de cada una de las discapacidades. Pero de esto no se ha ocupado nadie, o muy pocos. Tal vez los ciegos en España con la ONCE lo han logrado un poco, no sé. Yo iría por ahí.
¿no? Y me estoy apurando ya porque pues ya se me acabó el tiempo que teníamos, porque se me está acabando la pila, porque se está yendo la luz. Pero bueno, la forma contemporánea, la forma histórica contemporánea de la alteridad, la alteridad entre normales y discapacitados, es la negación fallida, es decir, la pretendida normalización. Tratamos de hacer normal a lo que no lo es. ¿Por qué no respetarle su especificidad? Así como estamos aprendiendo como sociedad a respetar a los indígenas, a las minorías étnicas, a los grupos vulnerados, dije vulnerados intencionalmente, y a los grupos vulnerables, ¿no? Porque todavía no han sido vulnerados. Si también ya hay partes del derecho, de la legislación, enfocados exclusivamente a las mujeres, si ya existe el famoso enfoque de género, nada más que me digan de cuál género, obviamente del femenino, ¿no? Pero habría que decirlo, enfoque de género femenino. ¿Por qué no para las distintas discapacidades? ¿Por qué no trabajar la cultura? En fin, este es el artículo. Yo no diría que tan profusamente explicado, hay 1000 ejemplos más, hay 1000 asuntos más. Yo he grabado, híjole, tengo más o menos un año haciendo videos en YouTube, y yo creo que unos 10 videos largos también. En YouTube un video de media hora es muy largo. Todos los que he grabado sobre asuntos de educación especial duran más de media hora. Y yo creo que pues los remitiría a esos videos, ¿no? Para que ustedes vean cómo son las formas, o sea, no es que las vean, creo que ya les di por lo menos una introducción a las formas históricas de la alteridad, refiriéndome básicamente a la discapacidad. Finalmente, ya, ahora sí. Esto no solo sirve para conocer a nuestros alumnos. Lo digo yo como un hombre no discapacitado, además de que tengo mi discapacidad peinil, que tuvo alumnos no discapacitados, pero cómo me ha servido estas nociones para conocerme a mí mismo y desde allí conocer mejor a mi prójimo, a la realidad, a la sociedad, a la naturaleza. Espero no haberlos atosigado mucho. Quedan 25 minutos para las 7 de las 2 horas que teníamos programadas. Veo que Itzel me empieza a hacer señas, pero es que como está muy chiquita en su imagen, pues apenas me doy cuenta. Pero bueno, aquí lo dejamos. Yo creo que abrimos espacio si es que hay alguien, no me enteré si tengo auditorio o no, pero pues estoy a sus órdenes. Mientras me duele la pila, si se me acaba la pila, pues ahí les aviso, ¿eh? Gracias. Itzel. Muchas gracias, Cuau, por esta plática tan enriquecedora. Voy a leer algunos de los comentarios que andan por aquí. Vamos a ver, permíteme tantito. Tenemos a Mariela Grimaldo, que dice, saludos, Cuau. Fue mi alumna, sí, Graima, la Marielita, muchos abrazotes de tu tamaño, así, enormes. Salvador Alvarado comenta, no todo lo gay tiende a lo femenino. Eso es una construcción de género fuera de lugar, su comentario, profesor. Pues no, pero predominantemente sí. Habría que discutirlo, habría que verlo. Pero acepto la observación, gracias. Lalo dice que es siempre un placer escuchar a don Cuauhtémoc. Un abrazo. Ya sabes cuál Lalo. Sí, supongo. Tenemos abrazo, Lalo. A Cuatlicue González Márquez, que dice que hay tanta discriminación en todo y todos, que hasta cuando se lucha por los derechos de cierta población, esa misma discrimina al resto en el camino de su lucha. Sí, tristemente así se dan los casos. Piensen, por ejemplo, en los
exalcohólicos, ¿no? Que pasan de ser alcohólicos anónimos a abstemios anónimos, ¿no? Y empiezan a maltratar a sus ex compañeros de guarapeta, por ejemplo, por decir una tontería, ¿no? Pero sí es cierto, tristemente así es. Y bueno, esos son los comentarios que recibimos. Tuvimos una buena audiencia. Víctor quiere hacer una pregunta, pero a ver, vente para acá, Víctor. ¿Qué? A ver, Vic. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cuau. No escribí mi pregunta porque estaba yo ocupado en unas cosas técnicas de la misma transmisión. Ajá. Como en este mismo tono que vas planteando, a mí me surgirían las dudas o una duda. ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas que tú puedes considerar al poner a los alumnos con discapacidad, uno o dos alumnos con discapacidad, en los grupos mayoritariamente de alumnos sin discapacidad, como lo tenemos hoy en las escuelas de educación básica, siguiendo esta pues idea, no sé si elemental, básica o falsa, de la inclusión, tomando como base estas dos formas de relacionarse que tú planteas, ¿no? Por identidad o por alteridad, ¿no? ¿Cómo puede ir construyendo una persona con discapacidad a sí mismo? ¿Cómo se puede ir reconociendo en estas circunstancias o en esas pues condiciones a las que se le imponen? Sí, pues tú lo acabas de decir, ¿no? En primer lugar, hay una dificultad que me parece que es mucho más grande que la que tienen los no discapacitados, los no especiales, porque la escuela está diseñada para homogeneizar conocimientos, homogeneizar comportamientos, y parte también de un modelo homogeneizado de educando. Todo, los contenidos, los materiales de estudio, la infraestructura física, arquitectónica de las escuelas, el trato de los maestros, el trato entre los alumnos, como que está diseñado para ello, ¿no? Entonces, tal como tú lo dijiste, una primera dificultad es en construirse a sí mismos. Una segunda dificultad que impide mucho este desarrollo, porque yo creo que el desarrollo sería mucho más fuerte si hay una especie de retroalimentación entre pares, pero pares, no pares de edad, sino pares en la mayor cantidad de aspectos posibles de la vida misma. Yo recuerdo mucho un documental que vi hace muchos años, que muchos de los huérfanos de la guerrilla de la Revolución Sandinista en Nicaragua, 1979, fueron acogidos ya en el gobierno sandinista, niños muy chiquitos, en pequeñas granjas, y eran bien atendidos. Fue una revolución muy humana, esa revolución sandinista, después se permitió también, y muchos de ellos eran sordos, y particularmente a los sordos los empezaron a poner aparte, y como que eran los más abandonados, como que los más tenían más daños sensoriales o físicos, eran mejor atendidos. Entonces, sin enseñarles lengua de señas, de pronto los cuidadores se dieron cuenta de que estos niños entre ellos ya habían desarrollado su propia lengua de señas. Existía una lengua de señas nicaragüense sandinista, digamos, ¿no? Y esto lo explicaban pues, por la convivencia entre ellos, porque tenían la necesidad de comunicarse, bueno, y empezaron a inventar sus formas de comunicarse. Cuando yo digo que la gran alternativa no es ni jurídica ni organizacional de parte de la educación pública o de las escuelas particulares, por eso decía, que sean particulares o estatales o gubernamentales, híjole, da lo mismo en la medida en que no se desarrolle una cultura de la discapacidad, ¿no? Fíjense cómo también los grupos feministas, si las mujeres, a pesar de ser un grupo mayoritario numéricamente, es un grupo dominado y no dominante, y es un grupo no solamente vulnerable, sino vulnerado en buena medida, pues en la medida en que se empiezan a juntar, ¿no? En su condición de ser mujeres, empiezan a agarrar, híjole, seguridad en sí mismas, como diría la sangrona de Martita Fox, se empiezan a empoderar de a de veras, ¿no? Y empiezan a tener demandas, me parece, mucho más poderosas. Tal vez
hasta más sensatas, tal vez hasta más aceptables por los machos, ¿no? Entonces, yo sí creo en que por lo menos en alguna etapa de la vida escolar, además pensando que la escuela regular está orientada, no sé, en un 90% de sus esfuerzos, no sé en qué porcentaje, pero en un porcentaje muy mayoritario, sus esfuerzos van hacia el conocimiento, y el conocimiento lo adquirimos más que nada, con excepciones como tú, Vic, por vía audiovisual, ¿no? Y tienes que hacer ejercicios que te implican motricidad fina y traslados que te implican motricidad gruesa. Entonces, si tienes afectado alguno de estos y estás entre personas que no son afectadas así, y entre los niños que son una ternura, pero pueden ser muy crueles, yo creo que es difícil, pero yo creo que más que una especulación de un viejo profesor, pues está tu testimonio, tu experiencia, Vic. Y yo creo que tú eres un modelo de alguien que se pudo construir, a pesar de estar, creo, un tiempo en alguna escuela especial y el resto del tiempo en escuelas no especiales. Wow. Yo creo que se fue. Se nos fue el maestro Cuauhtémoc. Yo creo que se le acabó la pila, como nos había comentado, que se le estaba acabando la pila. Nos preguntan aquí si hay algo sobre la historia de la educación especial en Mesoamérica o si se lo perdieron. Vamos a hacer, es uno de los temas que podemos retomar en próximas intervenciones. Dice Alfonso Millán, nuestro compañero, que le parece que la cultura de la alteridad pudiera ser parte de la respuesta a la inclusión. Y Marta Grimaldo nos dice que no está de acuerdo con la inclusión. No, el maestro Cuauhtémoc que no está de acuerdo con la inclusión. Lamentablemente, pues se cortó la transmisión antes de que él pudiera explicarnos su postura al respecto, pero pues podemos organizar una futura intervención para que él nos dé su postura respecto a esta tanto política como filosofía de la inclusión. Les recuerdo que el próximo lunes, este lunes 25, igual a las 5 de la tarde, vamos a tener una videoconferencia que se llama Teletonización de la Educación Especial y Educación Digna, donde vamos a abordar estas cuestiones políticas de qué es lo que está sucediendo en educación especial, esta tendencia privatizadora. Va a estar el maestro Víctor Santos de Educación Especial Hoy. Va a estar el maestro Mauro Harkin de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y va a estar el maestro José Carlos Buenaventura, quien es el coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica. Va a estar muy interesante, a las 5 de la tarde, los invitamos a que se conecten, y les agradezco muchísimo su atención. También agradecer al maestro Cuauhtémoc, que se nos fue por su participación, y también invitarlos, si alguno de ustedes quisiera participar en una de estas charlas sobre un tema que le gustaría compartir, algo que tenga que decir, pues nos puede escribir, se puede poner en contacto con nosotros y nos organizamos. Pues esto es todo en esta videocharla. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes.